Buenas noches a todos, buenas noches iglesia, sean bienvenidos a cada uno de ustedes televidentes, sean bienvenidos en esta noche. Queremos compartirles la palabra en esta hora y yo les quiero invitar, ¿sí? Después de este día de trabajo, que nos podamos sentar con nuestra familia y meditar un momento en la palabra. Allí en San Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice allí Mateo 7. Yo le invito a que en este momento cerremos nuestros ojos un momento y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a través de su palabra. Padre, en esta hora te damos muchísimas gracias, Dios, porque nos acercamos a ti agradecidos por permitirnos terminar este día de labores, de quehaceres, Señor. Gracias. Queremos meditar en tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que estés en medio de nosotros llenándonos con ella, Señor, con tu palabra, que ella nos fortalezca, que ella nos anime, Señor, y que podamos comprender cuán grandes cosas tú tienes para nosotros. Señor, podamos comprender que tú anhelas de nosotros también, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, yo he llamado a esta enseñanza Descubriendo. Cuando el autor Mateo escribe a los judíos, era para que hubiera un enfoque correcto cuando oraran, ya que habían perdido cómo acercarse a Dios. En ese momento, todos los que estaban allí habían perdido ya ese enfoque a Dios. Jesús enseña cómo orar correctamente y que el Padre dará buenas cosas a aquellos que se acercan a Él y le piden, porque aquí la palabra nos dice, allí en el versículo 11, encontramos en la parte B, dice: cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, eso es lo que nos está hablando el autor, que cada vez que usted y yo nos acerquemos al Padre Celestial, Él nos dará buenas cosas a nosotros. Jesús habla allí en el Nuevo Testamento, cuando Él está predicándole a su auditorio 17 veces, ¿sí?, de pedir aún en el nombre de Él. Dice que pidiendo en el nombre del Hijo al Padre. Y encontramos allí que necesitamos empezar a descubrir lo que Dios tiene para nosotros a través de la oración, lo que Dios tiene para ti a través de la oración. Entonces hay que empezar a descubrir qué tiene Dios para ti. Es lo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Cómo pedían ellos así? Allí en el capítulo 6, versículo 5, encontramos que Jesús empieza a predicarles a los discípulos y a los judíos, los que estaban allí, cómo debían orar, ¿sí? Y cómo no lo debían hacer. Y algo que Jesús está hablando en el versículo 5 dice: cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para hacer ¿qué? Vistos por los hombres. Y encontramos que Jesús empieza a decirles a ellos cómo es que hay que orar y cómo era que ellos lo estaban haciendo en ese momento. Encontramos acá que ellos oraban para mostrarse a los hombres, no buscaban a Dios, y Jesús le llama a esto hipocresía, porque su corazón no estaba conectado con el corazón de Dios en ese momento, sino que lo hacían era porque querían mostrarse a las personas. Dice que ellos se paraban en las esquinas de las calles donde pasaba mucha gente. Dice que iban a las sinagogas y se quedaban de pie allí para que les vieran que estaban orando. Ahora recordemos que las sinagogas eran lugares muy grandes también en ese tiempo, y dice que se quedaban de pie, que era para que los vieran, ¿sí? Vivían una apariencia en su relación con Dios, porque su intención del corazón era ser vistos. Esa era la verdadera intención de ellos, y Jesús la estaba viendo, y por eso ellos habían perdido la manera de comunicarse con Dios. Jesús quería volverlos nuevamente a llevar a esa buena relación que debían tener ellos con el Padre. Cuando encontramos allí, oraban ellos con una intención diferente en el corazón. Y nosotros debemos tener una buena intención en todo lo que hagamos, ¿sí? Nosotros debemos tener una buena intención cuando vamos a trabajar. Nosotros debemos tener una buena intención cuando hacemos los quehaceres aún en nuestra casa, ¿cierto? Debemos
tener una buena intención aún cuando servimos, si servimos allí en la iglesia igual, cuando estás sirviéndole a tu familia, una buena intención, porque es que a veces no hay una buena intención en el corazón, tanto para buscar de Dios como para hacer muchas otras cosas, ¿cierto? A veces podemos ir a trabajar ya no queriendo, bueno, porque a mí me pagan, porque va a recibir un salario, y la intención de nuestro corazón debe ser diferente, porque la empresa está esperando, o el lugar donde trabajamos, están esperando que usted y yo lo hagamos con amor, porque igual ellos pagan, sí, pero pues merecen que uno lo haga también con amor, con dedicación, sí, y como dicen por ahí, de buena intención o de buena gana, dice también. Entonces nosotros necesitamos, ¿cierto?, tener una buena intención. ¿En qué momentos se ha tenido esta misma actitud que tenían allí el auditorio al que Jesús le estaba hablando a los judíos? ¿Sí? ¿En qué momento usted también ha tenido esa misma actitud? A veces hacemos las cosas por hacerlas, o a veces hablamos con Dios porque de orar, pero no lo hago de corazón. Jesús estaba hablando de que hay que volver a una oración de corazón, ¿cierto? Entonces, para poder descubrir qué es lo que pide Dios, para nosotros poder descubrir en oración muchas cosas, qué pide Dios de ti, qué pide Dios de mí, y algo que Él pide es buscarlo de todo corazón. Deuteronomio, encontramos allí en el capítulo 4, encontramos que la palabra nos está hablando allí, y dice Deuteronomio 4:29, encontramos, dice, pero si desde allí buscas a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel y le estaba diciendo que Él quería que le buscaran de todo corazón, ¿sí? Donde ellos estuvieran, le buscaran de todo corazón, ¿sí? Eso está pidiendo Dios de nosotros hoy, que le empieces a hablar a Él, pero con todo tu corazón, ¿sí? Concentrado en lo que le estás hablando, porque a veces podemos estar hablando con Dios y pensando en otras cosas. A veces nos elevamos cuando estamos hablando con Dios, ¿sí? Nos distraemos con facilidad cuando hablamos con Él, y pues Dios nos presta atención. Yo creo que la manera de honrarlo es nosotros concentrándonos cuando hablamos con Él y no dejarnos distraer por nada. Entonces Él está pidiéndonos en esta noche que si nosotros queremos descubrir muchas cosas en la oración, primero tenemos que buscarle de todo corazón, ¿sí? Y encontramos allí unas advertencias que le hace el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Y encontramos es que Dios les estaba haciendo una advertencia a ellos y les dice que no corrompas el corazón. ¿Con qué ellos podían estar corrompiendo el corazón? Si nosotros nos devolvemos un poquito allí, en el versículo 25 dice: cuando hayáis engendrado hijos e hijas y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis y hacéis alguna escultura o imagen de cualquier cosa, y si hacéis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto desapareceréis totalmente de la tierra que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. Cuando Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, los iba a llevar a la tierra prometida de Canaán, pero les estaba diciendo: cuando ustedes engendren muchos hijos, cuando lleguen ya a su vejez, ustedes no pueden apartarse de mí, no vayan a hacer esculturas ni imágenes de cualquier cosa, ¿sí? Que no se vayan a apartar de Él. Era lo que el Señor estaba advirtiéndoles allí, ¿sí? Dice que no fueran a hacer esculturas de cualquier cosa, ni servir a otros dioses. Dice que cuando una persona, Dios está diciendo aquí, empieza a hacer esculturas y empieza allí a hacer imágenes, dice que empieza a servir a otros dioses, ¿sí? Y dice el versículo allí, leamos el 28, dice: allí serviréis a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Sí? Estaba diciéndole Dios al pueblo de Israel: no vayan a caer en lo que creen esos otros pueblos, ¿sí? Recordemos que ellos iban a ir a conquistar unas tierras donde habían otros pueblos con muchas creencias, tenían muchos dioses, y el pueblo de Israel solamente tenía a Dios, y Dios quería que ellos siguieran
teniendo esa comunión con Él, que ellos no perdieran esa comunión. Entonces les hace esa advertencia: por favor, en el momento en que ustedes hagan una imagen de cualquier cosa, ¿sí?, de otros dioses, empezarán a adorarlos, empezarán a servirles. Y encontramos nosotros en la palabra, si nosotros vamos allí, vemos que Israel muchas veces se apartó de Dios. Israel muchas veces cayó en la idolatría. Israel muchas veces dejó de caminar con Dios. Y Dios les estaba advirtiendo antes de que ellos lo hicieran. Por eso es tan importante nosotros tomar en cuenta las advertencias que encontramos en la palabra. Encontramos acá que Dios es muy claro en Éxodo 20 y por eso les habla al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida esto: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero algo que estamos viendo es aquí que nos está diciendo el texto: no te postrarás, ni harás imágenes, ni te postrarás a ellas. Entonces, es importante nosotros tener en cuenta estas advertencias que Dios hace, pero también de lo que nos está hablando aquí la palabra en Mateo. Estamos hablando de pedir, ¿cierto? Y pedir es descubrir, ¿sí? Descubrir. Ese es un sinónimo. Cuando usted pide, está descubriendo algo que usted no conocía, algo que es nuevo para usted. Y cuando Jesús le está diciendo a los judíos: pidan al Padre, ¿sí?, que Él les dará. Entonces, pero ese pedir tiene que ir acompañado de todo corazón, ¿sí? Dice que Él os dará. Busquen. Y eso es descubrir también. Descubrir es pedir, es buscar, para poder nosotros hallar. Queremos hallar respuestas, queremos ver la gloria de Dios, hay que pedir. Lo segundo que encontramos en esta palabra, que para descubrir hay que oír, ¿sí? Porque yo necesito oír las advertencias que Dios me hace, los consejos que Él me da, ¿sí? Necesitamos oírlos, estar muy atentos. Y encontramos acá en la palabra, allí en segunda de Crónicas, encontramos que otra parte donde se habla allí de pedir, ¿cierto? Y encontramos que para descubrir hay que oír. Lo primero que Él quiere que tengamos en cuenta es que Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con Él. Es lo que vamos a ver en este momento. Lo segundo, si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Sí, Él lo dice en su palabra: si me buscáis, me hallaréis. Y lo tercero, si lo dejáis, Él también os dejará. Y encontramos en este texto que hay que oír esto hoy. Tengamos en cuenta lo que la palabra nos está diciendo. Aquí en segunda de Crónicas 15:1 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros y vosotros estáis con él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis, pero si lo dejáis, él también os dejará. ¿Cómo le dijo el profeta? Sí, Azarías al rey Asa: oídme, iglesia, en esta noche. Oídme, varón, mujer, que en este momento se ha conectado con nosotros, ¿sí? Dice la palabra, ¿sí? Dice que si lo buscamos, lo vamos a hallar, ¿sí? Dice el texto: si Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con Él, pero si lo dejáis, Él también os dejará. Tengamos presente esto que está hablando aquí la palabra. Bueno, encontramos allí en versículos 5 y 6 por qué Dios le estaba dando esta palabra, ¿sí?, a Israel, ¿cierto?, al rey Asa, a Benjamín, a Judá, ¿sí? ¿Por qué les estaba diciendo esto Dios a ellos? Entonces encontramos aquí que en el versículo 5 y 6 nos habla de que a ellos
les había venido muchas aflicciones, había venido mucha destrucción y fueron turbados por toda clase de calamidades. Hay momentos en nuestras vidas que pueden venir estas situaciones o las estamos viviendo. El mundo hoy está viviendo aflicción. El mundo hoy está viviendo destrucción. Muchos están pasando por muchas calamidades, ¿sí? Pero algo que encontramos allí y se sienten turbados, desesperados y angustiados, pero algo que Dios quiere que nosotros veamos es que esta palabra nos invita a estar con Él y buscarlo, ¿sí? Él está diciendo que nos acerquemos, que estemos con Él en medio de estos tiempos y en cualquier tiempo. Muchas veces pretenden vivir bien, que Dios haga milagros, pero sin hablar con Él y sin buscarle. Muchos se quejan por las situaciones, pero no se acercan a Dios. Muchos se enojan por lo que pasa, pero no se inclinan, no se postran ante el Señor. Y encontramos allí que otros se acomodan a su situación y muchas veces viven de oraciones que otros levantan por ellos. Pero tú no puedes vivir así. Tú necesitas tener una comunión con Dios. Tú necesitas acercarte al Señor como la palabra está diciendo aquí a través del profeta Isaías. ¿Sí? Dice, encontramos allí a través de este profeta, dice que estaba hablando y dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñare y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo hallaron. Estaba diciendo la palabra de Dios. Mucho tiempo pasó Israel sin un sacerdote que les estuviera enseñando la palabra. Pero dice que ellos se volvieron, se arrepintieron y se convirtieron. Se arrepintieron de las malas decisiones que habían tomado, del pecado que estaban cometiendo y se convirtieron. Convertirse es apartarme de, ¿cierto? Arrepentirme es apartarme de, convertirme es caminar con el Señor dejando todo mi pecado, ¿sí? Dejando toda la maldad, convertirme a Él de corazón y empezarle a buscar, ¿sí? Entonces encontramos allí que estaba hablando Dios a Judá y a Benjamín y al rey. Y entonces muchas veces Israel dejó a Dios, fueron turbados por toda clase de calamidades. Pero encontramos acá a Dios que es grande en misericordia, porque Dios siempre está buscando cómo alcanzarnos. Cómo dice la palabra que Él nos busca, Él es el que nos encontró, Él es el que te está buscando, Él es el que te está hablando esta noche y te está diciendo, ven a mí, tú me necesitas, habla conmigo, que si tú hablas conmigo me vas a hallar. Y encontramos que les da una palabra de ánimo. En el versículo 7, esta palabra de ánimo es para ti en esta noche. No esperes que otros oren por ti. Ánimo, levántate tú a orar por ti mismo y por tu casa y por tu familia. No esperes que otros ayunen y pidan a Dios por tu situación. Levántate tú, ayuna y busca al Señor. Aquí les dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Dios te está diciendo en esta noche, esfuércese, levántese. Va a haber recompensa para lo que tú hagas como padre, como esposo, como esposa, en su trabajo. Va a haber recompensa. Haz las cosas bien. No te canses de hacer lo bueno, no te canses de hacer el bien. Busca al Señor. Si no le estabas buscando, levántate hoy a buscarlo, a hablar con Él. Esto era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Levántate con ánimo a trabajar todos los días. Dile, Señor, dame ese ánimo, dame ese amor para ir a trabajar. Dame ese amor por lo que estoy haciendo. Y Dios va a poner ese amor y va a traer gozo cada día que usted se levante, porque Dios empieza a obrar a medida que tú te acercas a Él, ¿sí? Y encontramos entonces allí que seremos recompensados. Y dice ahí en Mateo
donde estamos leyendo, dice y leíamos ahorita que Dios nos dará ese Padre que usted y yo tenemos. Dice aquí Mateo 7, versículo 11, la parte B dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios te quiere dar buenas cosas, varón. Dios tiene buenas cosas para tu familia, pero tú necesitas pedirle. Tú necesitas acercarte. Necesitas sacarle tiempo a Dios. No lo hagas a la carrera, no lo hagas con afanes. Dedícale tiempo a Dios. Cuando lo hagas, sé una persona formal con Dios. Sí, porque a veces tenemos tiempo para muchas cosas, pero cuando lo hacemos con Dios a veces interrumpimos de manera brusca nuestra oración. Si no suena el celular, si no suena la puerta, no, dale el tiempo al Señor de una manera muy respetuosa, hónralo. Y cuando hables con Él, préstale toda la atención, porque eso está esperando Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas hoy? Acercarte a Dios, ¿sí? Y encontramos acá que ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado del pueblo al que Dios le estaba hablando acá en Segunda de Crónicas, cuando Él les dice que lo buscaran y ellos lo hallarían? Y que cuando ellos lo buscaron, lo hallaron, porque es que dice la palabra que el pueblo aquí lo buscó y hallaron al Señor. ¿Y qué fue lo que ellos hallaron? ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú descubras cuando ores? Esto mismo que hizo con el pueblo, este fue el resultado de su oración. Lo primero que ellos hicieron fue quitar los dioses. Ellos tomaron en cuenta el consejo de Dios. Versículo 8. Dice su palabra, cuando oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de todas las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Reparó el altar de Jehová que andaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. ¿Qué empezó a hacer Dios? A obrar en el rey, a obrar en el que le dirigía esa nación. Empezó a tocarlo y hoy necesitamos nosotros orar porque Dios siga tocando el presidente, nuestro alcalde acá en Río Sucio. Ellos puedan ser guiados y dirigidos por la sabiduría de Dios. Y encontramos que acá el rey busca a Dios y quita los dioses que habían. ¿Sí? Todo lo que era abominable. Pretendieron buscarlo solo a él. Encontramos ahí en la palabra que pretendieron buscarlo solo a él. Prometieron, dice otra versión, buscarlo solo a él. ¿Y Dios qué hizo cuando ellos hicieron esto? Y es lo que Dios quiere que tú veas en esta noche. ¿Qué puede hacer Dios cuando tú empiezas a buscarlo en oración, empiezas a descubrir lo que Él tiene reservado para ti? Porque los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dice la palabra que nosotros debemos poner nuestros planes delante de Dios y Él los afirmará. Y entonces encontramos acá que dice que se dejó hallar de ellos. Dios se va a dejar hallar de ti. Y hubo paz en medio de ellos, porque ¿qué era lo que habían? Calamidades, enfermedades. Muchos estaban turbados por las aflicciones que habían venido. Y dice aquí la palabra en el versículo 15, y dice allí, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y toda su voluntad lo buscaban. Por eso Jehová se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. ¿Cuándo va a venir la paz? ¿Cuándo Dios se va a dejar hallar de ti? Cuando tú lo empieces a buscar de todo corazón. Cuando tú empieces a enderezar muchas cosas en tu vida. Sí, a veces nos dejamos perturbar. A veces perdemos la paz con tanta facilidad. Y la perdemos cuando no estamos haciendo las cosas bien. Y
Déjale todo lo que hoy te preocupa, las aflicciones, el dolor, cualquier situación que tú estés viviendo, déjasela al Señor. Búscalo de corazón. La invitación en esta noche es cobra ánimo a buscar a Dios. Búscalo de todo tu corazón, sí, como lo hizo este pueblo, sí, y descubre lo que Dios tiene para ti, pero aprende a oírlo. El pueblo de Israel aprendió a oír a Dios. Este rey Asa aprendió a oír a Dios, lo que Dios le estaba diciendo, y él inmediatamente fue y actuó conforme a lo que Dios le estaba pidiendo. Y hubo una bendición grande, grande, grande fue que vino paz. Este rey pudo disfrutar de paz un buen tiempo. Entonces, Dios quiere darte paz y tranquilidad. Dice que Él da la paz, el mundo no la puede dar. Nadie, ningún hombre sobre esta tierra podrá dar la paz que Dios nos puede dar. Búscalo a Él y la encontrarás. Yo te invito a que en esta hora oremos a Dios y le demos gracias a Dios por esta palabra y que usted y yo podamos hacer como dice Jesús acá en Mateo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Sí, dice la palabra, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Empieza a descubrir cosas nuevas con Dios. Empieza a gozarte en la presencia de Dios por las cosas que Él tiene para ti. Yo te invito. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por cada vida que en este momento escucha tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque, bendito Señor, necesitamos, Padre Santo, saber orar. Necesitamos acercarnos a ti como tú quieres en tu palabra, Señor. Tu palabra nos invita a hacerlo de todo corazón, Señor. Que aprendamos a oír cada consejo y advertencia que tú nos das en tu palabra, Señor, porque siempre tú has querido bendecirnos. Señor, tú siempre te has querido acercar a nosotros. Ayúdanos. Ayuda, Padre, a cada varón y mujer en esta noche a acercarse a ti, Señor. Padre, perdón por estar tanto tiempo alejados de ti. Perdónanos, Señor, por haberte dejado, Señor. Perdónanos, Dios, porque hemos dejado de pronto de hablar contigo con la misma pasión, con el mismo interés, con el mismo respeto y la misma honra. Señor, perdónanos, Padre, en esta noche te pedimos perdón. Queremos acercarnos a ti, Señor, porque tu palabra nos invita a pedir. Tu palabra nos invita a buscar. Tu palabra nos invita en esta noche a llamar. Y queremos buscar, llamar, tocar, para que tú nos abras, Padre, porque queremos encontrarnos contigo. Queremos ver tu gloria derramándose sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Queremos, Señor amado, vivir agradecidos por lo que tú haces. No queremos sentirte lejos de nosotros cuando hablamos contigo, Señor. No queremos sentirnos tampoco mal cuando nos acercamos a ti, por eso te pedimos perdón en lo que estemos haciendo mal, Señor, porque comprendemos, Dios, que a veces nos sentimos apenados hasta hablar contigo, porque no hemos hecho las cosas bien. Padre, perdónanos porque quisiéramos a veces, Señor, ver tantas cosas sin acercarnos a ti, y a veces somos hasta injustos, Padre, porque Dios, criticamos, juzgamos, bendito Dios, amado, las cosas que pasan cuando ni siquiera te buscamos para que ellas cambien. Perdón, Señor, porque esta no debe ser nuestra actitud, Padre. Perdónanos, Dios, queremos aprender a buscarte, queremos aprender a amarte, queremos aprender a pedirte de todo corazón y de toda alma, dice Deuteronomio, Padre. Por eso, bendito Dios, dejamos nuestras vidas en tus manos en esta noche y te pedimos, Dios, tú bendigas nuestros hogares. Tu paz gobierne nuestras vidas, que cuando vayamos a ti te hallemos, Señor. Lloro por cada varón y cada mujer en esta noche, Padre, que cuando se acerquen a ti te hallen, Señor. Que se sorprendan con lo que descubren cuando oran, Señor. Que vean esos milagros, que vean esas sanidades, que vean esos milagros financieros, que haya paz y gozo, gozo para hacer diariamente lo que se debe hacer, trabajar y los quehaceres, Señor. Todo, Padre, haya gozo, alegría en nuestros corazones, Señor. Saca de nosotros el enojo, la rabia, las inconformidades, Padre amado, el doble ánimo que a veces tenemos, Señor, hasta aún para contigo, Dios. Perdona, Señor, esa actitud. Queremos acercarnos a ti con alegría, Dios, porque tú eres bueno y fiel, Padre. Gracias te damos en esta hora, mi Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, iglesia, y cada uno de ustedes, Dios los bendiga y que pasen una feliz noche y que puedan disfrutar de esa paz de la que Dios nos está hablando en esta noche. Bendiciones.
Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.